Hola, mi nombre es Carla Dayana Valleza Medina y junto con mi compañero Eder Noema Reyes les explicaremos sobre unos temas. Los dejo con mi compañero Eder. Bueno, para empezar veremos lo que es el modelo vista controlador. El modelo vista controlador es un patrón en el diseño de software comúnmente utilizado para implementar interfaces de usuario, datos y lógica de control. Enfatiza una separación entre la lógica de negocios y su visualización. Esta separación proporciona una mejor división del trabajo y una mejora de mantenimiento. El modelo vista controlador se separa de tres elementos, los cuales son: el modelo es el encargado de manejar la información de nuestra aplicación. Por ejemplo, se encarga de guardar información en un archivo. La vista es lo que el usuario ve y con lo que éste interactúa. El controlador es el encargado de unir el modelo y la vista, y también posee la lógica para transformar los datos para que los entienda tanto como el modelo como la vista. El router, dentro del modelo controlador, consulta las tablas de router y determina el método de controlador que debe ser invocado. Ahora podemos observar un ejemplo de diagrama de cómo funciona el modelo vista controlador. Ahora veremos cómo podemos implementar el modelo vista controlador dentro de Node.js. Para empezar, usaremos los routes de ExpressJS. La lógica de estos serían nuestros controllers. Para esto, la función que hayamos creado para las rutas deberá estar definida en un archivo que llamaremos controller. En ella aprovecharemos los exports de Node para poder usar en la definición de rutas nuestro controller. En la siguiente imagen podemos observar el controller definido y cómo se importan las rutas de Express. Una vez que tenemos los controllers y una aplicación que ya puede recibir información de las vistas, es hora de almacenar estos datos. Para eso vamos a crear una carpeta models y ahí vamos a crear un JavaScript que contendrá la lógica para almacenar nuestros datos. Usaremos nuevamente el objeto export que provee Node.js y le vamos a pasar nuestro modelo. Este último va a ser una clase que sepa cómo almacenar la información necesaria, como se ve en la siguiente imagen. Para utilizar esto en el controller deberemos importar nuestro modelo y crearlo usando los datos que recibamos de las vistas, para por último decirle al mismo que se guarde, como viene siendo en la siguiente imagen. Ahora veremos lo que es View Engine EJS. View Engine nos permite renderizar páginas web utilizando archivos de plantilla. Estas plantillas se llenan con datos reales y se entregan al cliente. Existen múltiples motores de visualización, el más popular de los cuales es el JavaScript incorporado EJS. A continuación se muestra un ejemplo de código. Ahora, ¿cómo podemos pasar objetos JavaScript a la vista para mostrar los valores de objeto? Todos los lenguajes de programación nos permiten acceder a las propiedades de sus objetos. Algunos lenguajes nos permiten acceder a propiedades usando símbolos como flechas. Con el método ObjectValues se devuelve un arreglo cuyo contenido son valores de propiedades innumerables que se encuentran dentro del objeto. El orden de las propiedades es el mismo que el dado cuando se recorre el objeto de forma manual. Les hablaré sobre las hojas de estilo, explicándoles cómo incluir una hoja de estilos en el HTML y hablándoles sobre los selectores de etiqueta, de clase, los identificadores y los atributos CSS. ¿Cómo incluir una hoja de estilos en el HTML? Los documentos HTML pueden contener reglas de hojas de estilos directamente o se pueden importar de una hoja de estilos. Existen tres maneras de poder vincular una hoja de estilos CSS a un documento HTML. Método 1. Vincular una hoja de estilos CSS utilizando el elemento head. El primer método para vincular una hoja de estilo CSS en el HTML es utilizando el elemento head. El elemento head se utiliza para contener la información de metadatos del documento HTML que no se muestra en la pantalla. La regla de enlace se puede incluir en las etiquetas de apertura y cierre del elemento head. Método 2. Vincular tus estilos CSS utilizando la etiqueta style. El segundo método para añadir estilos CSS en HTML es utilizar las etiquetas. El atributo style se puede utilizar para cualquier elemento HTML. No requieres una hoja externa, sino desde el encabezado o etiquetas en tu sitio web. Método 3. Vincular una hoja de estilos CSS utilizando @import. El tercer método que se puede utilizar para vincular una hoja de estilos CSS en HTML es utilizando el atributo @import. El atributo @import
se utiliza en el elemento style para importar otro archivo CSS en el documento HTML. Selectores de etiqueta. Permiten seleccionar todos los elementos en HTML que tienen un nombre de nodo común. Por ejemplo, al usar A, el selector elegirá todos los elementos A y les aplicará el valor de la propiedad en CSS. Input seleccionará a todos los elementos input, span a todos los elementos span y así sucesivamente. Selectores de clase. Son herramientas que, como su nombre lo indica, permiten seleccionar todos los elementos que tienen un mismo nombre de clase. Por ejemplo, .intro te permitirá elegir todos los elementos que pertenecen a la clase intro, así como .index escogerá todos los elementos que tengan como clase index. Selectores de identificador o de ID. Está diseñado para seleccionar elementos con base en su atributo de ID. Por ejemplo, TOC seleccionará todos los elementos que tengas como ID TOC. Ten en cuenta que este selector solo funcionará cuando el valor dado en el selector es idéntico al del ID del atributo que te quieres referir. Atributos CSS. Son palabras especiales utilizadas dentro de la etiqueta de apertura para controlar el comportamiento del elemento, ya sea con HTML o CSS. Una característica muy interesante de CSS es la posibilidad de aplicar estilos según la existencia o el contenido de ciertos atributos de elementos HTML. Para un elemento de la página que hemos realizado anteriormente, explicaré los estilos aplicados de esta. Explicaré cómo al momento de que nosotros pasamos nuestro cursor sobre todo esto, cualquier parte de este se ilumina, se pone de un color más claro. ¿Cómo lograremos esto? Vamos a hacer que cambie de color mientras que el cursor esté sobre el div seleccionado. Para lograr que esto suceda, necesitamos el estilo Hover. Hover se activa cuando el usuario se desplaza sobre un elemento con el cursor, como lo mostramos anteriormente. Así es como se ve la parte que mostré en el archivo views.ejs, que todo el rectángulo está dentro de un div de la clase inicio, que es este. Eso es lo que queremos que cambie de color. Así se ve en la hoja de estilos CSS. Tenemos el texto como queremos que se vea, el color de fondo normalmente y la altura. Ahora vamos a utilizar el hover como mencionamos anteriormente. Simplemente ponemos inicio, que es el nombre de la clase que tenemos, hover, y dentro de eso ponemos lo que queremos que pase cuando tengamos el cursor de este, que en este caso simplemente es cambiarlo a un color más claro para que dé la ilusión de que... Eso sería todo y es como funciona al momento de que nosotros pasemos el cursor por cualquier parte de esto, que todo esto es un div, o cambie de un color más claro. Gracias. Gracias por ver.